Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos hoy lunes 29 de abril del año 2013 a Informa TV. Hoy veremos que inician en el estado de Baja California jornadas de detención de VIH en penales. En otra información de derecho humanista veremos que Naciones Unidas pide facilitar el aborto a una mujer en El Salvador. En otras noticias veremos que impulsa Amnistía Internacional ciberacción contra la violencia hacia las egipcias. Además, también veremos que enviará a Naciones Unidas 12,000 cascos azules a África. Esto y más es lo que veremos en unos instantes. Además, les recuerdo que hoy tendremos nuestra sección de Derechos Humanos en la web a cargo de mi compañero Aldo Núñez. Estamos a punto de iniciar, quédese con nosotros. Hoy, 29 de abril, según Naciones Unidas, se celebra el Día de la Conmemoración de todas las víctimas de la guerra química, por lo cual hoy es una oportunidad para rendir homenaje a las víctimas de estas guerras químicas, así como para reafirmar el compromiso de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y para la eliminación de la amenaza de las armas químicas, promoviendo de esta forma las metas de la paz, la seguridad y el multilateralismo. Estamos a punto de iniciar con las noticias nacionales. Hace unos cuantos días, en varias localidades del centro histórico de la Ciudad de México, se llevó a cabo el Festival Lesbiana Arte 2013, una muestra de 5 artistas gráficas que combinaron el arte con el activismo en defensa de los derechos de las mujeres. Por su parte, Rodmi Enciso, una de las organizadoras y directoras y de producción y Milagros Agrupación Feminista, señaló que el objetivo de este festival fue unir el arte con el activismo a fin de poder crear complicidades creativas entre las expositoras y el público asistente. Además, dijo que otra de las intenciones era poder posicionar el activismo y la alianza con el feminismo y la comunidad lésbica para darle mayor visibilidad a la lucha por sus derechos y a sus obras artísticas. La Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja California, en conjunto con el Centro de Servicios CER, dieron inicio este pasado martes 23 de abril a la primera jornada de detección de VIH que coordinaron en conjunto para la población interna del Cerezo de Tijuana. Estas jornadas de detección de VIH buscan fortalecer la prevención y el control del virus y se componen primeramente de una plática de información y sensibilización del tema, para después invitar a los y las internas, bajo principios de consentimiento y confidencialidad, a realizarse la prueba rápida de detección del VIH y SIDA. Cabe señalar que las jornadas estas de detección del VIH se seguirán realizando los días martes de forma semanal en el penal de Tijuana con un horario de las 9 horas hasta la 1 de la tarde. En días pasados, organizaciones civiles entregaron a la Junta de Coordinación Política del Senado una carta para exigir una reforma al fuero militar. Esto con el fin de evitar que los tribunales militares juzguen a los efectivos castrenses que cometan violaciones a los derechos humanos. Mediante un comunicado, Amnistía Internacional, los Centros de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez y Tlachinoyan y la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, entre otros distintos grupos a favor de los derechos humanos, afirmaron que han documentado ya numerosos casos de violaciones a los derechos fundamentales cometidos por militares durante los últimos años en nuestro país. Además, señalaron que han observado que en la gran mayoría de los casos prevalece la impunidad. Señalaron que esto se debe a que la jurisdicción militar puede conocer y juzgar los delitos cometidos por militares contra los civiles. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
lanzaron hace unos cuantos días la convocatoria para el 6º concurso de cuento "Y si yo fuera una persona refugiada, comenzar de nuevo en otro país". Este concurso, vale la pena destacar, tiene como objetivo principal contribuir a sensibilizar a la población mexicana sobre la situación de cientos de miles de millones de personas refugiadas de todas las edades en el resto de nuestro mundo, quienes se ven obligadas a abandonar sus países huyendo de la persecución, los conflictos armados, situaciones de violencia generalizada y o la violación masiva a los derechos humanos. La convocatoria para este certamen 2013 estará abierta hasta el próximo 20 de junio. Si usted desea más información sobre este concurso de cuento, puede visitar la página de la Comisión de Derechos Humanos www.cdhdf.org.mx. Entre otras páginas de internet también puede asistir a la página www.acnur.org o bien puede escribir al correo electrónico refugiados@conapred.org.mx. La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de México convocó al diplomado a distancia sobre perspectiva de género en la educación y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Este diplomado se iniciará este próximo 6 de mayo. Si usted desea inscribirse o obtener mayor información sobre esto, puede enviar su currículum vitae máximo de 3 cuartillas y una carta de exposición al correo electrónico herramientasdegénero@gmail.com. Derivado de los actos de inseguridad que se han registrado en las últimas semanas en el estado de Puebla, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla hizo un llamado a las autoridades encargadas de la seguridad pública e impartición de justicia a implementar lineamientos y acciones que impidan el deterioro de las condiciones de protección social y convivencia. Además, la comisión invitó a la ciudadanía a participar a través de la denuncia los diferentes actos delictivos para así reforzar el trabajo de las autoridades. También la Comisión de Derechos Humanos señaló que se suman las prácticas de prevención ante posibles actos que violenten la paz, por lo que señaló que en las diversas actividades de difusión y capacitación persistentemente promoverá la participación ciudadana y la cultura de la legalidad. Este pasado viernes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí llevó a cabo el primer Foro de la Niñez Opinar es mi derecho. Esto con el fin de poder celebrar el Día Universal del Niño y contribuir a promover la cultura de respeto a sus derechos, así como la participación activa de la población infantil en los asuntos públicos. En el foro que se realizó en el Auditorio Manuel Gómez Morín, la mecánica consistió en el que los niños y las niñas participaran en forma oral y en lenguaje de señas. Cabe destacar que aquí asistieron distintas organizaciones de la sociedad civil interesadas en temas de derechos humanos, quienes expresaron sus inquietudes y propuestas para resolver los problemas que aquejan principalmente a su comunidad. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México hizo un llamado a las instituciones públicas y privadas para realizar acciones tendientes a poder prevenir y erradicar la discriminación a través de la adopción de las medidas positivas y compensatorias. Al respecto, Alejandra Carmona, integrante de la Secretaría Ejecutiva de la Defensoría de Habitantes, explicó que las medidas positivas y compensatorias son alternativas para garantizar la igualdad de oportunidades y el trato en cualquier ámbito, ya sea público o privado, así como prevenir y eliminar toda forma de discriminación. Vale la pena destacar que la funcionaria indicó que el organismo derecho humanista, a la CODEM, pretende poder crear conciencia entre las instituciones para que se comprometan a garantizar el derecho a la no discriminación. Derivado de que ahora el acoso escolar no solo se presenta en las aulas, sino que también las y los alumnos de nivel superior son hostigados en su casa por medio de las redes sociales,
para burlarse de sus compañeros a través de imágenes y comentarios agresivos. Es por esto que estudiantes del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, están llevando a cabo una cruzada contra el bullying que busca generar espacios de convivencia saludable para los alumnos. Por su parte, Darío Cárdenas, coordinador del área del bienestar estudiantil de ICSA, señaló que como parte de las actividades se buscará que 5,000 personas se comprometan a respetar a sus compañeros al firmar unas mantas que serán colocadas en el instituto. Además, expresó que tienen como meta poder extender esta cruzada contra el bullying a todos los institutos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua. Bien, eso es todo en materia de derechos a nivel nacional. Es momento de ir a nuestra sección de Derechos Humanos en la web, a cargo de mi compañero Aldo Núñez. Como saben, los días lunes en esta sección tenemos la presentación de uno de los programas de la serie Iberoamérica Habla, un proyecto emprendido por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua y la Federación Iberoamericana del Ombudsman a través del canal de televisión por internet DHNet. Al finalizar este noticiero, Iberoamérica Habla presenta una entrevista con Iris Miriam Ruiz Clas, procuradora del Ciudadano de Puerto Rico. Además, presenta una historia que esta organización defensora de los derechos humanos tiene para hacer frente a los problemas y necesidades de las personas de edad avanzada en aquel país. Por ello, los invito a que compartan a través de las redes sociales esta entrevista que muestra el trabajo de la Oficina del Procurador para hacer que el Estado cumpla con la obligación de proteger y de resguardar los derechos humanos, en especial de las y los adultos mayores. Vamos a ver este fragmento del programa Iberoamérica Habla, que por supuesto pueden encontrar en internet. Esta es la historia de doña Eulogia Vázquez Cáez, de 74 años de edad, quien fue abandonada por su familia y encontrada por sus vecinos en condiciones deplorables. Los vecinos de doña Eulogia se dieron cuenta del maltrato y abandono en que una de las hijas la mantenía. Los señalamientos de los testigos indicaban que ella permanecía encerrada en un cuarto y que su propia hija aseguraba con un tubo la puerta de acceso para evitar que la envejeciente pudiera salir de la habitación. La ocasión que motiva la presencia de la Oficina del Procurador del Ciudadano de Puerto Rico es el momento en el que los vecinos se percatan de que doña Eulogia había caído al piso y se mantenía inmóvil sobre él. De inmediato la trasladan a un centro hospitalario y dan aviso a la entidad protectora de derechos humanos de Puerto Rico, quienes inmediatamente acuden e inician una serie de trámites e investigaciones cuyo desarrollo platicaré hoy con Iris Miriam Ruiz Clas, procuradora de este organismo defensor. Señora, sea usted bienvenida a Iberoamérica Habla. Muy agradecida y muy complacida de poder compartir con todos ustedes en este gran esfuerzo donde se une la Federación Iberoamericana de Ombudsman, la FIO, en el deseo de una comunicación de educación sobre los derechos humanos mayor, junto a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, México. Así que saludos, Elena, y una colaboración desde Puerto Rico. Los adultos mayores tienen más importancia de la que creemos. Gracias a ellos se logra la transmisión de muchos valores, como la paciencia, la serenidad, la ayuda mutua y muchos otros que ayudan a la convivencia pacífica entre la sociedad. Si nos acercamos a ellos y platicamos, podremos asegurar un valor formativo para las y los niños, y claro, para nosotros mismos. No olvides que las personas mayores tienen derecho a vivir con independencia, participación, cuidados, autorrealización y con dignidad. Nosotros debemos reconocer sus derechos y apoyarles y denunciar toda forma de explotación. Para crear una gran red en favor de los derechos humanos, tuitea el hashtag #AdultosMayores y menciona @InformaTV_DHNet. Yo soy Aldo Núñez y nos vemos en la siguiente emisión de Derechos Humanos en la Web.
Es momento de que usted y yo conozcamos lo más importante en materia de derechos humanos a nivel Iberoamérica. En días pasados, la justicia argentina eliminó algunos de los requisitos que debían cumplir las mujeres habitantes de la capital de Buenos Aires para poder abortar de manera legal y segura. Cabe recordar que fue este pasado lunes cuando una jueza de la ciudad de Buenos Aires ordenó que en caso de que las mujeres porteñas, como se les conoce a las y los residentes de la capital argentina, acudan a solicitar un aborto porque el embarazo represente un riesgo para su vida o sufran de alguna discapacidad intelectual o psicosocial, ellas quedan exentas de poder comprobar tales circunstancias. Un grupo de expertos de Naciones Unidas en Derechos Humanos solicitó este pasado viernes al gobierno de El Salvador que facilite la interrupción del embarazo de una mujer de 22 años, quien ha sido diagnosticada como de alto riesgo de muerte relacionado con la gestación. Cabe destacar que Beatriz, de la cual se omite su apellido para proteger su identidad, adolece de una serie de problemas de salud que ponen en riesgo su vida durante el embarazo y necesita urgentemente un tratamiento médico para interrumpirlo y así salvar su vida. Así lo señalaron los relatores de Naciones Unidas en una declaración pública conjunta, quienes además instaron al gobierno de El Salvador que adopte todas las medidas necesarias para poder garantizar la protección y el pleno disfrute del derecho de la vida y al más alto nivel posible la salud de Beatriz. Un estudio de UNICEF señala que la pobreza alimentaria en México alcanza 11.7 millones de menores de edad. Esto de acuerdo al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Durante la presentación de este informe Pobreza y Derechos Sociales de Niñas y Niños Adolescentes en México 2008-2010, la representante de UNICEF en México, Isabel Crowley, alertó que el mayor incremento de la pobreza alimentaria se dio entre la población infantil y adolescente. En ese periodo, 2008 a 2010, dicho indicador pasó de 25.7%, es decir, 10.3 millones, a 29.5%, alrededor de 11.7 millones de menores. Por su parte, el Senado de la República de nuestro país, México, expuso que la falta de acceso a la alimentación debe ser un asunto prioritario de atender para el gobierno mexicano porque los efectos de la desnutrición de los primeros años es irreversible. Continuando con otras noticias, le informo que en Santo Domingo, representantes de las organizaciones de Naciones Unidas Mujeres, Plan República Dominicana, Visión Mundial, Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y el Centro de Estudios de Género INTEC firmaron un acuerdo de colaboración con el único objetivo de fomentar la capacitación y el intercambio de experiencias que contribuyan a la formación de periodistas en derechos de la niñez e igualdad de género. Tal forma que a través de este acuerdo se desarrollará la primera edición del Diplomado en Periodismo y Derechos de la Niñez, un programa conjunto que ofrecerá conocimientos y herramientas apropiadas para asegurar el tratamiento periodístico adecuado de los temas sobre niñez y adolescencia. Es momento de ir a un corte informativo, no se despegue de su pantalla que aún tenemos más información para usted. Bien, ahora es momento de que usted y yo conozcamos la información más relevante en materia de derechos humanos a nivel internacional. Le comento que a través de la ciberacción denominada Stop o Para la Violencia Sexual contra las Manifestantes en Egipto, la Organización Defensora de Derechos Humanos de Amnistía Internacional exhortará al presidente de ese país a que condene, investigue y proteja a las víctimas de violencia sexual, en especial a las que se manifiestan por cualquier causa.
Quienes estén a favor de esta ciberacción pueden acceder a la página de Amnistía Internacional, donde encontrarán una carta dirigida al presidente de Egipto, Mohamed Morsi, para solicitarle protección para las manifestantes. En España, el premio Amnistía Internacional de la 9ª edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián lo obtuvo el largometraje documental Voces Prohibidas, Forbidden Voices, de la directora Barbara Miller, por haberle puesto voz y rostro a 3 mujeres, Shen Jingyang de China, Farnaz Seifi en Irán y Joanny Sánchez en Cuba, quienes han difundido a través de Internet su reclamo de libertad y de respeto a los derechos humanos. Cabe señalar que este Festival de Cine de Amnistía Internacional es una plataforma internacional en la que se reflexiona, se debate y se denuncia la situación de los derechos humanos en diferentes lugares de nuestro mundo, incluida por supuesto España. De tal forma que las cintas que se presentan en este certamen defienden los derechos humanos y luchan por la dignidad de las personas. A lo largo de la semana pasada, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, insistió nuevamente al gobierno de Siria a permitir el ingreso de un equipo internacional que determine si realmente se utilizaron armas químicas dentro de ese país. Mediante un comunicado emitido por Naciones Unidas, el secretario general recordó que ha urgido consistentemente a las autoridades sirias a que permitan el acceso completo y sin restricciones del equipo. Además, recordó que este equipo internacional de investigadores encabezado por el sueco Åke Sällström ya está listo para poder ser desplegado en territorio sirio. No obstante, se espera la respuesta de este país. Cerca de 300 activistas de entre los más de 67,000 socios y socias que pertenecen a la sección española de Amnistía Internacional se reunieron en la ciudad Coruña los días 27 y 28 de abril para celebrar la Asamblea General Federal de esta organización. De tal forma que durante 2 jornadas de trabajo ellos lograron abordar la situación de los derechos humanos en España y en el mundo y fijaron las prioridades de la actuación para este próximo año, además de revisar las cuentas y analizar el trabajo que se realizó el año 2012. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó este viernes por unanimidad el despliegue de 12.640 cascos azules en Mali, esto con el fin de estabilizar el norte de ese país, el cual está controlado desde principios de año por extremistas rebeldes. Cabe señalar que 6.000 miembros de esa fuerza provenientes de África Occidental se encuentran ya desplegados en terreno. Este programa, que las tropas de la misión de la ONU en Mali, MINUSMA por su acrónimo en francés, sea este próximo 1 de julio próximo, pero esto va a depender de la seguridad que exista en ese país. Cabe señalar que la MINUSMA se dedicará a supervisar el restablecimiento de la democracia, así como la protección de civiles y la entrega de ayuda humanitaria en Mali. Su mandato excluye poder combatir el terrorismo. Y bien, en otros asuntos le informo que el Observatorio contra el Racismo informó que al menos 154 ataques racistas se produjeron en Grecia durante el año 2012. Este informe de este observatorio, compuesto por una treintena de organizaciones, entre ellas ACNUR, la Cruz Roja, Amnistía Internacional y Médicos del Mundo, documenta 154 ataques con motivaciones racistas, aunque el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de aquel país, Kostis Papayón, aseguró que el número podría ser mucho mayor, ya que muchas víctimas son inmigrantes indocumentados que tienen miedo de denunciar para evitar represalias por parte de las autoridades. Cabe señalar que casi todos los incidentes que se dieron siguen el mismo patrón, pues estos ocurren a primeras horas de la mañana y en casi todos ellos los atacantes son un pequeño grupo de hombres griegos de una edad que comprende entre los 20 a los 30 años de edad. Bien, en otras noticias, la Comisión Europea
Vale la pena señalar, está llevando a cabo una consulta pública para restringir la tenencia de armas de fuego a personas civiles. Esto se trata de un nuevo proyecto de la Unión Europea, mediante el que se pretende imponer nuevas restricciones al comercio y uso de armas deportivas. Por el momento, la Comisión Europea está recabando información a través de su página de internet www.ec.europa.eu para conocer la opinión de ciudadanas y ciudadanos y organizaciones acerca de estas nuevas restricciones sobre las armas de fuego. Cabe señalar que el próximo mes de octubre la Comisión Europea publicará una nota con los objetivos a desarrollar desde instancias comunitarias en materia de armas de fuego. El enviado de Naciones Unidas en Bagdad, Martin Kobler, advirtió este pasado viernes de que Irak se encuentra en una encrucijada, esto ante la ola de violencia de los últimos días, por lo que pidió a los líderes iraquíes iniciativas inmediatas de paz. Kobler aseguró en un comunicado de prensa difundido por la Delegación de Naciones Unidas en Irak que ese país se dirige hacia lo desconocido si no se toman medidas cruciales e inmediatas para poder cesar la propagación de la violencia. Además de esto, el responsable internacional pidió a todos los líderes religiosos y políticos emplear la sabiduría para que la ira no venza a la paz, porque dijo el país se encuentra en una encrucijada. En otra información, le informo que un órgano judicial de Naciones Unidas aprobó este pasado viernes una resolución que pide a los estados que impongan sanciones más duras en los crímenes contra la fauna y la flora salvaje, como lo es el tráfico de marfil de elefante y cuerno de rinoceronte. Fuentes de Naciones Unidas explicaron que la resolución presentada por Perú y Estados Unidos de Norteamérica fue aprobada por unanimidad en la Comisión para la Prevención del Delito y sobre Justicia Penal de Naciones Unidas, que concluyó durante la semana pasada allá en Viena. Cabe señalar que este documento solicita que los estados puedan calificar crímenes como el tráfico ilegal de bienes naturales como un delito grave, penado con al menos 4 años de cárcel, y se persiga a los grupos organizados que la promuevan. Bien, de esta forma hemos terminado nuestro noticiero de Derecho Humanista Informa TV. No se despegue de su pantalla, yo le invito a que se quede con el programa de Iberoamérica Habla a cargo de mi compañera Elena Paredes.